Hola a todos, mi nombre es Saray Maestre, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y sean todos bienvenidos a este espacio donde estaremos tratando diferentes temáticas acerca de derechos basándonos en un ejemplo para resaltar aquellos derechos vulnerados en dicho ejemplo. Estaré exponiendo esta temática junto con dos compañeros más, Kevin Dubán Barrio Nuevo y Ana Parejo. Con ustedes, Kevin. Introducción. En la ciudad de Bogotá, específicamente en un asentamiento informal en la localidad de Usme, se vive una situación preocupante, ya que un grupo de familias están siendo desalojadas por la fuerza por orden de la alcaldía local. Las familias han vivido desde hace más de una década en el asentamiento. Estas familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna. Además, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. Los derechos que están en colisión son derecho a la propiedad, derecho a un debido proceso, derecho a la dignidad humana y derecho a la vivienda. El derecho a la propiedad se colisiona en este caso porque aunque las familias no tienen título formal sobre los terrenos, han ejercido una posesión prolongada, pacífica y de buena fe durante más de 10 años, lo que según el artículo 2514 del Código Civil colombiano puede dar lugar a la adquisición de dominio por prescripción. Sin embargo, al ser desalojados sin un debido proceso judicial que evaluará su situación posesoria y sin ofrecerles una compensación o alternativa digna, se vulnera el principio de protección a la posesión legítima y el debido proceso, afectando así el contenido esencial del derecho a la propiedad en su dimensión material y social. En Colombia, el derecho al debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, que establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado sino conforme a las leyes preexistentes y mediante un procedimiento legal adecuado. El derecho al debido proceso se colisiona en este caso porque las familias fueron desalojadas sin una orden judicial previa y sin la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual vulnera el principio constitucional que garantiza que nadie puede ser privado de su vivienda sin un procedimiento legal justo, afectando así gravemente sus derechos fundamentales. Derecho a la dignidad. Las condiciones a las que son sometidas las familias despojadas, como vivir en la calle o en refugios improvisados, afectan no simplemente su dignidad, sino también su bienestar. La Constitución de 1991 establece en el artículo 1 que Colombia es un Estado social de derecho. Y no solo eso, sino que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. Hola, mi nombre es Ana Karina Parejo Mizar. Voy a estarles explicando uno de los derechos vulnerados en este caso, que es el derecho a la vivienda. Este derecho implica que todas las personas tienen derecho a un lugar seguro y adecuado para vivir. En este caso, las familias que han sido desalojadas han sido privadas de este derecho y sin una alternativa digna. En Colombia, este derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política de 1991, en su artículo 51, que establece que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. La ley delimitará y establecerá los instrumentos necesarios para hacerla efectiva. Además, conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se le reconocen a todas las personas un nivel de vida adecuado, lo que incluye una vivienda digna. También es importante realizar la identificación de las partes involucradas en este caso. Primero tenemos a las familias desalojadas, que son los habitantes del asentamiento informal de Usme que han vivido allí por más de 10 años. En segundo lugar tenemos a la alcaldía local de Bogotá, que fue la autoridad que ordenó el desalojo y el demolimiento de las viviendas para la construcción de un proyecto de vivienda social. En tercer lugar tenemos el proyecto de vivienda social, que es la iniciativa que busca desarrollar nuevas viviendas en el lugar de asentamiento informal. Aunque
Estas viviendas buscan favorecer a los ciudadanos, no se puede vulnerar los derechos de las personas que ya se encuentran en ese lugar, ni mucho menos desmejorarles sus condiciones de vida. Es decir, que primero se deben encargar de esas personas que se encuentran en ese lugar y garantizarles sus derechos y luego proceder con el proyecto. En cuarto lugar tenemos al sistema judicial. Esta fue una entidad que no fue involucrada de manera adecuada, ya que el desalojo se realizó sin una orden judicial. Colombia, como Estado social de derecho, debe tener un trato más humanizado con sus ciudadanos, es decir, que no puede llegar de manera arbitraria a realizar un desalojo forzado, sino que primero debe entrar en comunicación con la comunidad e informarle esa iniciativa, ese proyecto que pretende desarrollar y asimismo mostrarle las rutas e instrumentos necesarios que ellos necesitarán para tener la garantía de sus derechos. En quinto lugar tenemos a la comunidad local, es decir, que pueden existir familias e individuos que también se puedan ver afectados por este acto. Y por último lugar tenemos a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, aunque en el caso no se realiza mención de esta, es muy común que en estas situaciones se presenten grupos que defiendan los derechos de las familias y busquen garantizar los derechos de vivienda sin oponiéndose a los desalojos forzados sin garantías legales. Ahora bien, el impacto político. En esta situación resalta las fallas en la gestión de políticas públicas relacionadas con la vivienda para asegurar que se respeten los derechos humanos y se garantice una vivienda digna para todos. A continuación mencionaré 3 puntos importantes del impacto político de esta situación. En primer lugar, tenemos la falta de políticas de una vivienda adecuada. La ausencia de una política integral en este caso pone en manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias para las condiciones de vida de quienes ya se encontraban establecidos en un asentamiento informal. En segundo lugar tenemos el desalojo forzoso y los derechos humanos. La manera en cómo se llevó a cabo este desalojo sin una orden judicial y sin garantizar la defensa de las familias plantea una gran preocupación sobre el respeto de los derechos humanos, ya que las autoridades tienen la responsabilidad de actuar dentro del marco legal. En tercer lugar, la responsabilidad del Estado. Este tipo de situaciones pone en evidencia la responsabilidad que tiene el Estado, es decir, que en este caso se debió realizar una indemnización adecuada. En cuanto al impacto económico, el desalojo forzoso de las familias en Usme genera un ciclo de vulnerabilidad económica en las familias afectadas, la comunidad y la sociedad en general. Uno de los principales impactos económicos es la pérdida del patrimonio, el desplazamiento, la vulnerabilidad económica, la desigualdad social, los costos de la salud mental y bienestar e inseguridad alimentaria. Un ejemplo de esto sería el impacto de la economía local, ya que la demolición de asentamientos informales puede afectar negativamente la economía, ya que la mayoría de estos asentamientos son centros informales donde las personas llevan a cabo actividades económicas donde venden productos y servicios. Al momento de perder estos negocios, pues puede llevar a una disminución de la economía de la zona e incluso afectar a otros comerciantes. Impacto social. Ha generado un impacto social significativo al romper la cohesión comunitaria, ya que las familias que habían construido lazos y redes durante más de una década se ven separadas y desintegradas. La falta de alternativa de vivienda digna ha llevado a la exclusión social de estas familias, quienes ahora enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema, aumentando su riesgo de pobreza y marginación. Además, la ausencia de proceso judicial ha causado vulneración de sus derechos y ha aumentado la desconfianza
hacia las autoridades y el sistema legal. Impacto ambiental. El despojo no solo impacta a las familias afectadas, sino que también tiene consecuencias negativas para con el entorno natural y urbano de Bogotá. El despojo forzado a las familias en Usme tiene varios impactos ambientales significativos, como lo es la degradación del suelo. La demolición de las viviendas puede causar erosión y pérdida de nutrientes en el suelo, afectando la calidad del terreno. La pérdida del espacio verde sería una de las causantes también que afecta al medio ambiente. La construcción de estos proyectos de viviendas sociales puede llevar a la deforestación y la reducción de áreas verdes, afectando la biodiversidad local. La contaminación obviamente tiene que ser uno de esos por los escombros que se acumulan, y los residuos de viviendas demolidas pueden contaminar el suelo, el agua, afectando la salud pública y el ecosistema. Y por último, y no menos importante, la alteración del ciclo del agua. La urbanización puede modificar el drenaje natural, aumentando el riesgo de inundaciones y afectando la disponibilidad de agua en la zona. Muchísimas gracias a todos. Espero vernos en una nueva oportunidad. Chao.